cocos catalasa positiva y los catalasa negativa. En realidad este título lo podría llegar a cambiar solamente por cocos. Ya vamos a ver cuáles lo presento. Dentro de los cocos vamos a hablar los estafilococos, que los estafilococos son cocos gram positivos agrupados por racimos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a ver los cocos gram positivos, se tienen que ver, estamos refiriéndonos a la pared celular de los que son las bacterias cocos. Coco significa que tienen formas esféricas como un coco, como un coco de planta. Y si en racimos, fíjense que tienen como un racimo de uva. Justamente Staphylococcus significa racimo de uva. ¿Ven los racimos ahí? Catalasa positiva es una enzima, que ya vamos a hablar de ella. Son inmóviles, no tienen flagelo, no se movilizan, no forman esporas, no son esporulados, ¿sí? Son anaerobios facultativos, que ya vimos eso, que son anaerobios facultativos cuando pueden sobrevivir con y sin oxígeno. La flora natural es la piel y las mucosas. Ahí vamos a encontrar los estafilococos. Dentro de los estafilococos vamos a tener lo que son coagulasas positivas, los estafilococos aureus, que es va a ser el más estudiado, por ser uno de los más peligrosos dentro de lo que es la flora natural de la piel, ¿no? Son los más peligrosos. Y los estafilococos coagulasas negativas son los estafilococos epidermis, saprophyticus, capitis y haemolyticus. Ya vamos a ver lo que es lo de la catalasa positiva. Pero recuerden siempre que termina en asa, estamos hablando de una enzima. Todos estos son estafilococos, lo que vamos a hablar, ¿sí? Que son en el ser humano, digamos, pueden colonizar un ser humano y algunos colonizan, ya están colonizando la flora, son parte de la flora natural y producen enfermedades. Acá tenemos los más importantes, el aureus, el epidermis, el saprophyticus y el haemolyticus. Después todos los demás también son estafilococos. Son de colonizaciones comunes y muy infrecuentes las últimas. Y las enfermedades son las más comunes hasta las raras. Bueno, como bien decíamos recién, cuando hablamos de estafilococos, de gram positiva, nos referimos a la pared celular, ¿no? A esta pared gruesa formada por péptidoglucano, que lo que hacía era retener el colorante violeta, el violeta cristal, lo retenía y cuando queríamos lavarlo con alcohol no salía, esto se quedaba retenido en esta gruesa pared de peptidoglucano. Tenemos citoplasma, la membrana celular, todas estas proteínas integrales, ¿no? Después tenemos las cadenas de peptidoglucanos, que sabíamos que estos peptidoglucanos son disacáridos unidos los disacáridos formando una gran cadena de polisacáridos, y luego teníamos las uniones peptídicas, que estas uniones peptídicas con este otro polisacárido de peptidoglicano, que eran, ¿se acuerdan? Un disacárido formando la mureína del NAG y el NAM. Entonces, todos estos enlaces peptídicos así hacían que se forme esta gruesa pared. Es como son las columnas que sostienen a esta pared de polisacárido, ¿no? Todo esto es un polisacárido, esto tenemos acá una línea del peptidoglicano, del NAC-NAM, unido, polímero, después tenemos otra vez el NAC-NAM unido, disacárido, formando todo un polímero, y luego las uniones. Estos eran los ácidos teicoicos, y acá tenemos coagulasa ligada, ¿sí? Otra vez tenemos, ojo con esto, una enzima, una coagulasa, ya vamos a ver, la cápsula de polisacárido, bueno, ahí justamente esta gruesa pared hacía que justamente retuviera el violeta cristal. Por eso luego eran gram positiva. La gram negativa, esta pared es mucho más finita, la más gruesa es la parte de la pared externa. Bueno, ¿cuáles son las características del Staphylococcus aureus? Bueno, ya sabemos que es el gram positivo, esférico, también es agrupado en racimos, son inmóviles, anaerobio facultativo. Catalasa, ¿qué significa catalasa? Bueno, es una enzima, la catalasa, que lo que hace es permitir, actúa como un catalizador para
disociar el peróxido de hidrógeno en hidrógeno y oxígeno. O sea, esa catalasa la tienes. Ustedes la pueden escuchar en la sangre, que tiene la enzima catalasa, que lo que hace es generar la posibilidad de descomponer el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, en hidrógeno y oxígeno. Entonces estas bacterias tienen la catalasa positiva. Son halófilas, o sea que les gusta la sal, no forman esporas, el cultivo en el que mejor se adaptan y que mejor pueden formar colonias son el cultivo agar manitol salado. Son muy resistentes al antibiótico, justamente acá tenemos una sigla en inglés, MRSA, que significa que es la meticil resistent Staphylococcus aureus, ¿sí? En inglés, son las siglas en inglés, que sería metilcilina, y acá tenemos la Oxylicus resistent Staphylococcus aureus, también ORCA, está en una sigla en inglés. Son resistentes a la desecación, o sea que son resistentes a la deshidratación, al calor y a los desinfectantes comunes. Cuando hablo de desinfectantes comunes, son desinfectantes que usamos en casa, ¿no? Lavandina y algún otro tipo de desinfectante. Bueno, después tenemos acá lo que son las estructuras y las funciones, que ahora le vamos a pasar un poquito porque lo vamos a volver a retomar, que justamente son las partes importantes de la estructura que hay que prestar atención dentro de los estafilococos, ¿no? Las cápsulas, el peptidoglicano, las proteínas A, que ya vamos a tocar, que es re importante con respecto a los receptores del sistema inmune. Esto va asociado a lo que es el sistema inmune, que también lo tenemos que ver. El ácido teicoico, cuál es la función, la membrana citoplasmática, ya esto ya lo vamos a volver a tocar. Sí, vamos a dar un pantallazo, pero vamos a volver cuando volvamos a ver todo el tema de enfermedades, porque justamente cada una de su estructura cumple una función importante en lo que es el por qué ellos son patógenos, ¿sí? Con respecto a la proteína A, bueno, ya la vamos a ver también, pero es un componente de la pared celular donde se une la porción FC de las IG de las hormonas y así es libre de combinarse con un antígeno específico. Pero esto ya lo vamos a volver a explicar mejor porque quiero seguir avanzando. Las enzimas que tienen estafilococos son las coagulasa, las catalasa, hialuronasa, fibronilicina, la lipasa, nucleasa, la penicilasa. Esas son las enzimas. Y las toxinas, que a ustedes sí les interesan las toxinas, ¿para qué? Porque son las toxinas las que van a causar las distintas enfermedades de los estafilococos. Son las citolicinas, la exfoliativa, la que genera justamente el síndrome de shock tóxico, las enterotoxinas, las A y la E. Bueno, de vuelta, acá tenés justamente una forma sintética de lo que es la catalasa, el peróxido de hidrógeno, cómo se descompone. Esta es una reacción del tipo de descomposición en agua y oxígeno. Recuerden que hay muchas bacterias que no respiran en presencia de oxígeno, entonces mueren. Por eso es muy importante que cuando colocamos agua oxigenada en una herida, ve la burbujita, porque la enzima catalasa permite la descomposición del peróxido de hidrógeno y se libera agua. El agua es inocua para ustedes y el oxígeno mata las bacterias que son anaerobias, que pueden generar infección en una herida. Por eso es que se le agrega agua oxigenada como manera de profilaxis, de preventiva. Bueno, las enzimas, la lipasa, tenemos que son degradadoras de grasas, de la grasa de la zona de la piel, obviamente las estafiloquinasas, y estas son, dentro de esta tenemos la beta-lactamasa, que ya sabemos que es una enzima que permite que la bacteria sea resistente a los antibióticos beta-lactámicos, que tendremos ahí el más común, la penicilina. Las enfermedades por invasión tisular, bueno, tenemos acá varias, que tenemos el impétigo, el furúnculo, el absceso y el anthrax, que es lo que vamos a ver acá. Como verán, este es el impétigo, forman como globitos, como si fueran globitos de agüita,
que se van reventando y se van contagiando, y luego cuando se secan forman como una costra dorada. Bueno, ahí tenemos una infección por Staphylococcus aureus, y son esos granitos que tienen como una capa dorada. Si ustedes se fijan, las heridas tienen una cáscara como color marrón, que es más con presencia de sangre. En cambio, estos tienen un halo, una cascarita dorada. Bueno, eso es un impétigo, y por lo general sale en la zona cerca de la boca. Ojo con confundirlo con el del virus, ¿cómo es que se llama? El más común, el que sale alrededor de la boca. ¿Cómo? El herpes. Exactamente, el herpes. Es bastante parecido, ¿no? El forúnculo, el famoso forúnculo, es ese granito con pus que lo vemos comúnmente. ¿Qué es, profe, si no es ¿qué había dicho? Impétigo, el Staphylococcus aureus. Puede haber un montón de otros. Forúnculo, acá tenemos ¿Y forúnculo. cómo sabes la diferencia? Por las características, el herpes es distinto que el impétigo. No te estoy diciendo que ahí tenemos como una cascarita dorada, y en el herpes distinto la colonización que tiene. Y esto te puede salir por una infección, y el herpes, una vez que está incorporado, es por un signo de estrés que te puede salir, pero eso es más médico. Si tienen la posibilidad de hablar con un médico que les permita ver, que les permite dar más las características de diferencia, bienvenido sea. Yo les puedo dar de manera rasgos generales, no demasiado por lo fino, digamos, si les interesa mucho eso. El forúnculo justamente es el folículo que se infecta y se sale como esa puntita blanca que a ustedes parece, ay, me la reviento. Bueno, ese forúnculo tiene pus, y el pus, recuerden que es como una mezcla de bacterias muertas y bacterias vivas. Por lo general pueden tener olor, y si eso a veces, cuando depende de la zona, conviene, diría yo, no tocarlo, que puede generar Es el típico nacido, profesora, ¿no? como el absceso. Mal llamado nacido. No, esto es un forúnculo, esto es un folículo inflamado. Un forúnculo es en realidad el forúnculo es donde cuando el epitelio el folículo se inflama y se le coloca, se infecta, ¿sí? Ya sea por justamente la parte de adentro, no la parte de la piel. Fíjense, está hinchado esto como si fuera un pelito encarnado, más o menos. El absceso ya es algo que es más un proceso inflamatorio, toda en la zona de la cara, donde ahí sí esto tiene un absceso que tiene un canal de conexión que hace doloroso, se inflama, es doloroso la zona enrojecida, y ya genera un canal de infección hacia adentro. Fíjense que también es la zona de la cara. Este absceso es el más peligroso. Y el anthrax es un cúmulo de todo un montón de forúnculos juntos. Todo eso es el anthrax. Todo esto son infecciones por Staphylococcus aureus, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la llamada celulitis, que es como esta inflamación, este enrojecimiento rojizo dentro de lo que es la piel, ¿no? Bueno, acá está, ¿ves? Neutrófilos muertos, bacterias vivas, muertas, líquido edematoso. Eso es lo que es el absceso. También son pedacitos, cuando hay pus, grandes cantidades de pus. Bueno, los estafilococos, los cultivos crecen bien en condiciones aeróbicas o aerofílicas. Sí, fíjense acá tenemos una zona amarilla y una dorada, que ya vamos a ver la diferencia de esto, una rosada y una dorada, ya vamos a ver la diferencia. 37 grados es digamos, la temperatura de crecimiento. Y después medios sólidos como colonias grises o amarillas doradas, ¿no? Por eso viene la palabra Staphylococcus aureus, porque aureus viene de aurum. Aurum es oro en latín. Entonces viene por eso, Staphylococcus aureus, por el color dorado. Por eso es que el impétigo tiene ese color dorado de costra por arriba.
Bueno, ahí tienen justamente las colonias desarrolladas de estafilococos, y esto es en agar sangre, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo que hablábamos, que son datos que a las temperaturas que resisten hasta 50 grados por 30 minutos. De ahí viene el tema y concentraciones de sal del 9% cloruro de sodio. Y ustedes van a decir ahí, acá relacionamos bioquímica. 9%, si no te lo aclara, suponemos que es masa en masa, ¿sí? 9 gramos por cada 100 gramos de solución es lo que nosotros vamos a tener. 9 gramos de sal, 9 gramos de sal cada 100 gramos de solución. Eso es lo que soporta justamente el estafilococo. Si pusiéramos una concentración al 10%, ya ahí no lo soportan y morirían. Si nosotros calentamos por arriba de 70 grados el agua, por más de 30 minutos, ahí también ya moriría a partir de los 50, ¿no? De los 60. Acá es lo que nosotros tenemos, las formas. Style significa orzuelo. El orzuelo es, vieron que los orzuelos tienen mucho mito alrededor del orzuelo. El orzuelo es cuando tenemos las defensas bajas, se forma como un punto arriba del párpado, y eso es justamente un cúmulo de bacterias, especialmente las estafilococos, y eso es una infección, ¿sí? Se produce cuando por lo general estás con las defensas bajas, ¿sí? A los inmunodeprimidos también les pasa comúnmente que empiezan a tener esta problemática de los orzuelos. Hay teneroforúnculos, neumonía, problemas gastroenteritis, tenemos problemas también tenemos cistitis, el shock tóxico, el síndrome de shock tóxico. Pueden generar si se consumen en los alimentos toxinas debido al metabolismo de las bacterias en su crecimiento, que por los alimentos estén contaminados. También puede pasar de que al consumir esas toxinas generen diarrea, endocarditis, que es inflamación de la zona cardia, un montón de otras. Tenemos lo que es acá, justamente lo que es la coagulasa positiva. Para saber la diferencia entre los estafilococos, justamente se hace la parte del análisis, el test de coagulasa, si es positiva. Y si es necesario para diferenciarlo de otro estafilococo que sea coagulasa positiva, se hace el de glucosa. Son distintos test, como la tinción de Gram, tenemos el de coagulasa positiva. Y acá tenemos lo que yo les decía, que se vuelve a tocar justamente los distintos tipos de enzimas que hay y el efecto de las enzimas que tienen, ¿no? Para ir leyendo de a poco, ya lo vamos a volver a retomar, esta parte de las enzimas y los efectos que tienen. Pero fíjense que está muy claro esto de la hemolicina alfa, beta y gamma. Es importante porque justamente le confiere, pero esto se ve mucho en la parte de estreptococos. En el estreptococo es re importante esto de la hemolicina alfa, beta o gamma, porque justamente van matando algunas células de la sangre, y ahí vamos a ir viendo. Una chica responsable, imagínate. Mira, el que hace vida fitness, supuestamente. Bien, quiero pasar a estreptococos. Y acá tenemos la estafilococcus coagulasa negativa, que justamente es el epidermis, ¿no? Que son re importantes en qué está asociado, en infecciones relacionadas con catéteres, que ya habíamos hablado en la clase anterior, creo, que tenía que ver con una mala práctica, ¿no? De parte de los enfermeros con respecto a la zona de limpieza de la persona, del paciente, como de los materiales a utilizar.
Y acá tenemos que vamos a volver a tocar en una clase próxima todo lo que sería las ITU, altas o bajas. Bueno, y pasamos a la zona de, bueno, los estafilococos epidermis y los, justamente los que estábamos hablando recién, son, digamos, la flora natural que tienen cada uno de estos estafilococos, ¿no? La biota, la flora natural de la piel, la zona de las mucosas, las partes genitales, todas las zonas en que posiblemente pueden generar, vamos a volver a estudiar todas las infecciones que causan en la próxima clase y retomamos todo esto. Esto es lo que estuvimos viendo más arriba. Bueno, la cadena epidemiológica que tenemos justamente vamos a tocar lo que es el reservorio y los hospederos, que ahí lo vamos a volver a retomar. Son todos lo que son los reservorios, somos las personas y todos los animales, y también, obviamente, los estafilococos son parte de la flora natural, están, como no vamos a cansarnos de decir, están en la piel, junto con el epidermis, el otro estafilococo que presentamos mayoritariamente, y todo lo que es la salida de su hábitat es como lo que hoy nosotros también tenemos que prevenir, ¿no? El dar la mano, el toser, estornudar, todo por lo que sea la parte de los aerosoles, la saliva, el compartir el mate. Por eso es que a veces se generan esas infecciones que después decimos que tenemos algún dolor de garganta y no sabemos de dónde. Bueno, eso lo vamos a ver justamente con los estreptococos. Bueno, esto es lo que vamos a volver a retomar. Pero bueno, que nosotros vimos más arriba que había un cuadro, tenemos más arriba justamente todos los factores microbianos, que tenemos lo que son las cápsulas, las proteínas, los ácidos teitoicos que lo permiten, son los ácidos teitoicos, son esos ácidos que salen de la pared celular, ¿sí? Salen así como unos pelitos, y justamente son los que permiten las adherencias para poder generar adherirse la bacteria a los tejidos. Y la coagulasa, justamente la coagulasa que decíamos, el estafilococo aureus, es coagulasa positiva, que permitía la descomposición del peróxido de hidrógeno en hidrógeno, en agua y oxígeno, y otras enzimas y toxinas, ¿no? Esos son los factores microbianos que tienen el estafilococos aureus. Los factores que pueden que pueden permitir ciertas infecciones son los traumatismos, las cirugías, todo lo que tenga que ver con las malas prácticas, que lo van a ver seguramente más adelante con otros profesores también, que tienen que ver con el tema de profilaxis, las enfermedades crónicas también, eso que yo les decía recién, que tiene todo el sistema inmunitario disminuido. Y bueno, vuelve a tomar otra vez los mecanismos de transmisión, que es por contacto directo, persona a persona, por indirecto por formites, puertas de entrada, volvemos a tomar lo mismo, cuando tenemos algún tipo de fisura, que lo habíamos hablado en la clase pasada, cuando teníamos fracturas expuestas y cómo íbamos a trabajarlo, todo eso tenía que ver justamente cómo que permitía, y cuando hablamos también, ¿se acuerdan de los clavos, cuando tenían que operar y teníamos traumatismo y tenían que entrar a cirugía los clavos, cómo tenían que entrar esos clavos totalmente sellados en el envoltorio, y por lo tanto esto permitía que si esto estaba abierto se decidiera operarse o no, porque justamente era una posible entrada directamente de un microorganismo al hueso.
Y bueno, acá tenemos los mismos cuadros supurativos y los cuadros tóxicos, ¿sí? La gastroenteritis, lo que yo le decía cuando está asociado a un cuadro de incorporación de toxina a través de con alimentos contaminados. El síndrome de las pieles escaldadas es la piel esa que es una dermatitis grave, que es lo que hace que tenga como la piel, como que si estuviera saliéndose la piel. No puse foto, pero se puede buscar, que es muy parecido a lo que es el síndrome del shock tóxico. Todo esto tiene que ver, recuerden, con lo que es la zona de la piel. Los cuadros supurativos son todo eso que tienen pus o que pueden generar cierto tipo de inflamaciones. Tenemos dentro de esos los más comunes que pueden llegar a ustedes a ver o tratar de prevenir es las mastitis, que es tanto común la mastitis en los animales como en la vaca, como se puede ver en las mamás en la etapa de lactancia. La sepsis, ya sabemos que es una sepsis, pueden ser las sepsis generalizadas cuando las infecciones llegan a la sangre, la endocarditis, las infecciones osteoarticulares y la neumonía, que también la vamos a tratar más adelante, que tiene que ver con las infecciones, ¿no? A nivel bajo. Bueno, el diagnóstico del estafilococcus, para poder saber que tenemos una infección a través de un estafilococcus, se saca una muestra y dentro de lo que es esa muestra se va a hacer un cultivo, y ese cultivo ahí se puede desarrollar justamente, se decide, digamos así, primero hacer la tinción de Gram para saber si estamos frente a una bacteria Gram positiva o Gram negativa. Se hace un cultivo en agar sangre o en el distinto tipo de agar, depende de saber qué tipo de especie es. También se puede hacer el test de la glucosa, el test de la catalasa que le decíamos recién, porque el estafilococo era una catalasa positiva. Y también se puede hacer otros tipos de pruebas bioquímicas, ¿no? Y también se hacen los antibiogramas, que justamente es con la incorporación a veces de antibióticos para saber definitivamente dentro de qué especie estamos de manera más particular. Bueno, acá simplemente habla son datos que se aportan, ¿no? De los portadores entre el 15 y el 30% de adultos, pueden generar autoinfección. Las cepas son resistentes a la meticilina. Recuerden que nosotros hablamos recién, hoy al principio, cómo eran resistentes a la metilcilina, que le habíamos dicho que era la MRSA, que era la Meticel Resistent Staphylococcus aureus. ¿Cómo es? Los símbolos, digamos, las abreviaturas. Y bueno, y también eran resistentes a la ORSA, que era también la sigla en inglés, como a la penicilina. Bueno, y ahí estarían las fotos en microscopio, serán en un microscopio 100 por más o menos, que es lo que se pueden ver en los ópticos. No sé si ustedes por ahí, no creo que le hayan en algún tipo de práctica o algo le hacen ver esto. ¿No lo han visto ustedes? No, ninguna. Nunca. No sé qué tiene hoy. No, nunca, en ninguno de los años. Ah, está bien. Por ahí sí, es más complicado porque vos ahí tenés que tener ciertos instrumentos, pero por ejemplo, con una caja de Petri, vos tenés que tener igual caja de Petri, tenés que tener los medios de cultivo, las materias primas como para formar un medio de cultivo. Algunas son más difíciles, otras son más simples para producir, pero luego tenés que permitirle su crecimiento, y bien sabemos que necesitamos 20, 25 grados centígrados, que es temperatura ambiente. Algunas bacterias necesitan 37 grados, y a veces necesitamos un hornito como para darle esa temperatura y la humedad y la calidez como para que se produzcan estas colonias y después vos puedas tener una muestra que sea observable, ¿no? Pero sí, estas muestras se pueden producir, se pueden obtener,
y se miden. Después también tenés que tener cuidado en el momento del descarte, Me parece que no. del descarte de esto. Es mucho cuidado que hay que hacer. Vos podés tener un laboratorio y poder ver estas muestras, pero después tienes que ver Sí, no cómo vas a estuvo- hacer el descarte de eso. estuvo la Entonces tiene felicidad todas unas hoy, cuestiones de pero se levantó práctica con todo el culo revuelto, y me parece. digamos, y de Ya que yo le voy a hacer un resumen de para los logística, otros, luego que hay que la chica para tener cuidado a la hora de tener un laboratorio de microbiología como de bioquímica. ¿Es lo que pudo haber pasado con el tema del COVID? Dicen, no podría darte un dato preciso, dicen, no podría darte un dato preciso. Eso puede llegar a pasar, pero no te puedo decir si es así, pero sí puede haber pasado, porque si no lo dicen los actores, menos voy a ser yo la que te puedo decir que sí o que no. el otro grupo Claro, gracias. tuvieron que comprar un resumen, no sé qué. Y la inmunosupresión, ¿Cuáles a son mí los yo medios la de nací como profilaxis que ya. podemos tomar con los criptococos? Es el uso de desinfectantes, lavado de manos, que es lo que siempre, por eso se resalta siempre, porque es un No, medio, no sé, el pedo lo hago para creo que es todo. uno de los más sencillos, pero uno de los Pero más capaz que a ese le importantes. gusta, cada uno. Cuando hablamos de Pero lavado de igual, o sea, manos, no es todo que es una estamos hablando banda. de ir y comprar un jabón de los esos que son antibacteriales, Sí, porque nosotros también tenemos que entender que Mami, cuando vimos ¿a la dónde puedo clase comprar la pasada máscara? de flora natural, vimos que flora natural es justamente que tiene su ventaja la flora natural. Entonces no es que yo me pongo fanática y me voy a empezar a bañar con el, ¿cómo se llama? Jabón Protex, creo que se llama así, o el Espadol, porque no es la razón, porque eso quema también, te puede quemar la piel, ¿no? Porque Bueno, son tú no muy tenés que fuertes. quejarte, porque Entonces, vos sos el que cuando lo vos tenés una herida, o tenés una cirugía, o tenés un tipo, digamos, de zona para de tener que higienizarte, no te aconsejan bañarte con Espadol, ni con el Protex, ni nada. Es Jabón una común, banda, un jabón y un es lavado una común banda que en vos te vas a hacer, microlíquido. pero las manos sí, las manos se lavan. Así, no, ya le enseñaron a lavarse las manos, ¿no? Sí, por supuesto, profe. Pero los otros, vos sí, ¿y los demás? Sí, profe. Te lo enseñan en primero, sí. Sí, también, profe. Sí, y todas con los cepillitos. Eso sí, yo tengo en mi casa, en mi baño, un cepillito. Por las uñas abajo son fundamentales. No sé si le dejan usar las uñas pintadas a ustedes. No. No deberían. El lavado de ropas a altas temperaturas, descolonización de portadores, bueno, eso ya está hablando de uno, ¿no? Y quimioprofilaxis en determinadas cirugías. Eso ya está hablando justamente de algo más específico, por ejemplo, del arrastre, de cuando me voy a bañar, por ejemplo, una embarazada que le van a hacer una cesárea, que le hacen lavarse con un jabón desinfectante para poder luego hacer la cirugía. Y luego que entró, otra vez le pasan toda esa gasa con ese líquido para poder higienizar la zona, desinfectarla para, ¿cómo sería? Para poder proceder a hacer la cirugía. Bueno, esto cuando habla de brote ya es cuando, por ejemplo, ahí ya es más complejo, ¿no? Cuando ya es más que simplemente a la persona, sino que ya directamente tenemos varios con afectados de lo mismo. Y acá venimos con los estreptococos, que siempre yo digo, tengo tos, y digo, yo tendrás algún estreptococo ahí dando vueltas. Es justamente esto, los estreptococos. Otra vez los estreptococos justamente son cocos, son redonditos y forman vienen de cadena, ¿sí? Son una cadena. ¿Ven? Qué distintos son a los estafilos. ¿Vieron? Acá están como sueltos, son como viboritas. En cambio, y nada que ver con los vidrios. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Los vibrios eran distintos, que es el palladium. Pensé que el vibrio, que es un vibrio, es la de la sífilis. ¿Vieron? Eso está re bueno porque justo para lo que leemos el viernes con Dora y eso. Bueno, acá tenemos los estreptococos son catalasa negativa, significa que no tienen la enzima que descompone el agua oxigenada en agua y en oxígeno. Es oxidasa negativa, otra enzima, que significa que la oxidasa es una enzima que cataliza una reacción redox. ¿Qué significa redox? Reducción, oxidación. ¿Qué significa esto? Que se da una transferencia de electrones. Alguien pierde electrones, alguien gana electrones, ¿sí? Esta oxidasa no está presente, o sea, no tienen la catalasa y no tienen la oxidasa, que es la enzima que permite una reacción redox. Son inmóviles, o sea que no se mueven, no tienen flagelos, son anaerobios facultativos, nuevamente, pueden sobrevivir a la presencia de oxígeno o a la ausencia de oxígeno, no forman esporas, no son esperulados, no son como esas esporas. Las esporas, recuerden que son como las que vimos en los hongos, que son esas redondelitas que vuelan y permanecen y están. Y en la manera de espora sobreviven a desecación, a altas temperaturas y pueden volver a vivir. Bueno, por suerte estos no son esperulados, así que no van a sobrevivir. Una vez que murieron, murieron. No forman esporas. Las esporas a veces son resistentes. Yo puedo tener un alimento, lo caliento y estaba contaminado. ¿Y qué hago? Favorezco que se despierte la espora y luego me como las toxinas. Me como porque digo que me estaba refiriendo a los alimentos. Los cultivos agar, el medio de cultivo es el agar sangre, y son menos resistentes que los estafilococos, menos mal, y sensibles a la penicilina. Y acá dice que se destruyen a 60 grados por 30 minutos. O sea, cuando yo digo hiervo agua, tampoco significa que voy a hervir el agua para matar todo y la hiervo, no sé, media hora. Ya recuerden que una hamburguesa se cocina a 75 grados porque el Escherichia coli viene de ahí, ¿no? El síndrome hemolítico que es tan común asociado a la carne picada. Cuando uno hace la carne picada, lo que tiene es mucha manipulación. Entonces, con la manipulación, cuando tiene una manipulación en una carne, puede llegar a tener que esté contaminada, porque recuerden que está la carne, se manipula, se corta, luego se lleva a una picadora, la picadora de ahí de vuelta la agarran, la colocan en fuente. Entonces, todo ese proceso, que no tengo en este momento más que esos grandes rasgos, llevan a una manipulación, y cada vez que se manipula algo, mayor posibilidades hay de contaminación cruzada, o sea que una bacteria que estuviera acá se incorpora al plato. Entonces esto lleva a que tengan cierto tipo de contaminación. Y entonces justamente ahí tenemos, en ese caso esas bacterias mueren para estar seguro y más tranquilo a los 70 grados por más de 5 minutos. Por eso McDonald's una vez largó de publicidad de que si tenían termómetros que pinchaban las hamburguesas y estaban a 70 grados, ya estaban hechas. Luego, después de 10 minutos, se descartan toda esa hamburguesa porque ya también empiezan a incorporar microorganismos, porque tampoco es que todo lo que esté caliente significa que no se contamine, ¿no? Porque la gente respira alrededor y vuelve, al estar ahí hecho, empieza a estar manipulado. Todas esas cosas que parecen tan sencillas, siempre hay que tenerlas en cuenta porque se aplica a todo. Acá tenemos lo que a nosotros nos interesa de los estreptococos, ¿no? El alfa-hemólisis, beta-hemólisis y gamma-hemólisis. Recuerden que ISIS siempre está asociada a la destrucción, ¿no? De ahí viene glucólisis, ¿sí? Que es toda la hidrólisis, o por ejemplo la lisis de las células,
es como que se rompe, algo se rompe, lisis. Siempre recuerden ISIS, cada vez que lisis, algo se rompe. Y hemo tiene que ver con la parte de la sangre, que es lo que se está rompiendo. Entonces vos tenés para clasificar los alfa, los beta y los gamma. Recuerden que los alfas son la lisis parcial de los eritrocitos, o sea que parcialmente se genera la lisis, la ruptura de los eritrocitos en sangre. La beta es la completa y la hemólisis, la gamma, es la ausencia de la hemólisis, que se denominan justamente los streptococcus no hemolíticos. Después, sí, los hemolíticos son los que rompen, se generan la lisis, la ruptura de los eritrocitos. Acá va a venir un ejemplo. A ver cómo se ve cuando yo pongo así. ¿Dónde estoy? Ah, no me deja ver a mí cómo yo presento. Después ven acá, ustedes tienen... Ah, me salté. Acá ustedes van a ver que tenemos los alfa, habíamos dicho que era parcial, los alfa hemolíticos, los streptococos alfa hemolíticos son parciales, ¿sí? Fíjense que tienen un halo dorado. Los beta hemolíticos es total, o sea, acá hizo la lisis total de los eritrocitos. Y cuando no, los gamma hemolíticos, los streptococos gamma hemolíticos, significa que no generan lisis de eritrocitos. No pasa nada. Y esto es mejor, obviamente, ¿no? Está la color, pero ven que está todo rojo. Acá directamente en el camino no queda nada y acá es como un halo amarillo y algo queda, sí, verdoso, porque amarillo con rojo, una mezcla de colores queda en otro color verdoso. Esto ya tiene que ver con la mezcla de colores. Y obviamente acá tienen que ver también otro tipo de clasificación, el Lancefield, Lancefield sería, Lancefield, justamente que se agrupan se agrupan de acuerdo a los carbohidratos de la pared celular. Que bueno, esto de los carbohidratos presentes en la pared celular lo vamos a ver más adelante. Y acá justamente vamos a empezar a ver que son los 0 grupos, tenemos de la A hasta la G, y tienen que ver los carbohidratos que son antígenos específicos de la pared celular. Ya esto es muy específico, no se asusten por estas cosas, no se asusten. Sí hay que hablarlas, pero no es para que ustedes memoricen todo esto de golpe. Vuelvo a decir, son cosas que hay que tenerlas, y hay que tenerlas a mano, pero no es que ustedes tengan que memorizar todo esto. Bueno, los antígenos justamente tenemos el N-acetilglucosamina, la glucosamina, el N-acetilgalactosamina, glicerol teitoico y la galactosamina. ¿Sí? Recuerden que todo esto está muy relacionado con los aminoácidos. Bueno, acá un poco de historia, ¿no? Justamente Rebecca Lancefield, en la que clasificó los streptococcus según los carbohidratos que posee en la pared bacteriana. Y bueno, estos carbohidratos van a ser detectados según el tipo de... según las diferentes técnicas que se utilizan en lo que es la parte de inmunología. Y acá tenemos un cuadrito súper interesante, que está bueno para que ustedes lo tengan, ¿no? Así a simple rasgo. Esto es un cuadrito interesante para que ustedes tengan. Por ejemplo, nombre, el Staphylococcus pyogenes, ¿sí? Va a estar dentro de la categoría del grupo A. Va a ser un beta hemolítico. ¿Qué significa beta hemolítico? Parcial, total o ausencia de lisis de eritrocitos.
Bueno, yo no estoy Total. Muy bien. Entonces, el estafilococcus pyogen va a generar justamente una lisis total en la parte de eritrocitos, ¿sí? El hábitat es la garganta y la piel, y recuerden que yo recién hace un rato cuando les dije tenés un estreptococo atravesado, y justamente puede llegar a pasar esto. Entonces cuando uno tiene tos o está ahí, o me siento mal, tengo la garganta, yo les cuento una anécdota. Una vez estaba enloquecida por ir a tomar un mate, y veo un mate por ahí en una sala y tomo mate, y al otro día, ¡pac!, la garganta inflamada. Y eso es lo que pasa al compartir mate. Recuerden que el mate es un capilar que uno succiona, y así como succiona por delta P delta de presión, uno sube el líquido, y así como sube el líquido que está ahí, también Es un asco. Yo no sé cómo toman mate, por favor, no los entiendo. Toma sola. Es un asco, profe. Entonces, justamente parte de esto, cuando alguien deja una muestra de saliva, y recuerden cuando vimos allá al principio de marzo, crecimiento bacteriano, cuánto crecía en una hora, ¿sí? En unos minutitos podíamos tener una colonia de más de 100.000 tipos de bacterias, y van creciendo día a la día, me acuerdo que era el crecimiento bacteriano. Bueno, ahí podíamos generar faringitis, impétigo, fiebre, recuerden el granito acá, fiebre reumática, que lo vamos a ver, y esta enfermedad glomerulonefritis, esto no lo vamos a ver. Sepsis, meningitis neonatal, esto no lo vemos. Sepsis es un término general. Bueno, ahí tenemos justamente, después el enterococo fiacalis. Ojo esto, porque el faecalis, junto con otro más, en bibliografías viejas lo tenían como estreptococos, pero luego se hizo una clasificación aparte y se llaman enterococos, ¿sí? No estreptococos. Entonces, el faecalis está asociado con las zonas de contaminación por heces, o sea, porque se encuentran dentro del colon del ser humano, contaminación, digamos, de residuos cloacales. Cuando nosotros vemos un análisis de agua o vemos un análisis de comida, y vemos que tenemos desarrollo de colonias de faecalis, está asociado a contaminación con materia fecal. Bueno, estos no están más dentro de los estreptococos, sino de los enterococos. Streptococcus bovis, bueno, también centro de lo que es el colon. Ahí tenemos de vuelta lo que son las clasificaciones gamma. ¿Qué era gamma? ¿Qué era gamma? ¿Es la ausencia de la lisis? Muy bien, ausencia de lisis de los eritrocitos. Muy bien. Vamos así, tiene que... Uy, acá el grupo de los staphylococcus angionosus, alfa, beta y gamma, A, C y G. Acá están garganta, colon, el aparato genital femenino, y acá tenemos infecciones piogénicas y absceso cerebral. Toca, cuando esto viene acá y el pus empieza a crecer y viene para esta parte de acá. Los viridans, bueno, así podemos ver más. Y acá otras especies que son Streptococcus pyogens, y tenemos los bovis nuevamente, y lo que son los procedimientos de bioquímica para poder identificarlos, ¿no? O sea, yo trato, viste, de que ya vamos a volver pero no sale nada. O sea, es como que está todo trabado ahí adentro. Entonces, sí o sí, me tengo que mandar dentro de los si quiero respirar. Porque dentro de los Streptococcus viridans, bueno, acá tenemos los mutans, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que tenía que ver con los dientes y que eran los causantes de las caries, los salivarios, los anginosos. Algunos son muy más comunes que otros, y ya el nombre te puede decir dónde están colonizando, ¿no? La cápsula, estos son muy adherentes, justamente se adhieren rápidamente por el tipo de cápsula que tiene. Y acá tenemos justamente la parte, digamos, el tipo de enfermedades que pueden generar infecciones urogenitales,
gastroenteritis también, neumonía, endocarditis, sepsis. Bueno, prácticamente muy parecido a los estafilococos. Bueno, los estafilococos no generan caries, ¿sí? Solo el Streptococcus viridans, el grupo de los mutans, son los la especie mutans son los que generan las caries. Creo que eso es lo que habíamos visto la clase pasada. La clase pasada yo le di otro nombre, yo le dije, hay uno que es muy común, que justamente me refería al mutans, y yo les di nombres más específicos. Si ustedes se fijan en materiales, yo se los voy agregando ahí a lo que yo le di, y también le dejé 2 hojitas muy sintéticas de las especies que iban en cada parte del ser humano, como para reforzar lo que ustedes vean en biografía. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y bueno, y ahí terminamos con lo que es la presentación. Justo terminamos. Vamos a volver a retomar un montón de partes que hemos pasado así rápidamente, por eso es que la pasamos, porque si no, no entraba todo, pero si ustedes ya pueden ir viendo, digamos, qué es lo que más le interesa ver, qué es más lo que necesitan practicar, qué es más lo que necesitan ir viendo, cómo van a empezar su resumen. Y bueno, eso, por ahora vamos a ir viendo eso, y ya vamos a la clase que viene, ya vamos a retomar todo lo que es fiebre reumatoidea, vamos a retomar todo lo que es infecciones urinarias, lo que es infecciones de tracto respiratorio. Me gustaría prepararlo sintético para que en la próxima clase se pueda ver todo, porque me gustaría que tomemos sistema inmunitario, que lo atendamos y lo reforcemos con esto de los estafilococos y los estreptococos, para luego ya cerrarlo. Y de acá lo que nos quede, si no nos quedan muchos temas, ir redondeando y repasando y trabajando juntos, retomando. La idea era hacerlo así. ¿Estamos? Así que bueno, yo ya les tomé asistencia, se pueden ir retirando cuando ustedes gusten, y bueno, suerte con lo demás. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe.